Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Voy pisando las hojitas del otoño. Son exactamente las 7:02 de la tarde. Yo acabo de abrir la verja de madera de mi jardín para invitarlos a caminar conmigo y conversar conmigo como todos los días de la semana, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Ahí se escuchan las bandurrias, los queltehues y a veces el fiel chucao, mira, se anticipó, que siempre aparece desde el sotobosque, pájaro sureño. Fíjense que el otro día un hijo mío, que es bien lector, llegó muy excitado de una feria del libro comentándonos que había escuchado al autor de una novela que él quería leer, absolutamente una novela histórica, que en la guerra civil de 1891, cuando el presidente era José Manuel Balmaceda, hubo más muertos que en toda la guerra del Pacífico. Habrían fallecido más chilenos que en toda la guerra del Pacífico. Y ese dato lo tenía muy impresionado, porque es impresionante, me imagino, para alguien de la joven generación, incluso para nosotros que somos mayores también es impresionante que Chile haya tenido en primer lugar una guerra civil tan fuerte, tan potente, que dividió a las familias chilenas, que dividió las regiones, que dividió las fuerzas políticas, que dividió a las fuerzas armadas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niño y antes del golpe militar, se hablaba del fantasma en la época de la Unidad Popular de la guerra civil. Probablemente ese fantasma venía del recuerdo atávico de esta otra guerra civil que había marcado el inconsciente chileno. Y sorprende, también se comenta mucho, que esa guerra civil no haya sido un tema de conversación permanente de la sociedad chilena. La sociedad chilena no se quedó atrapada en esa guerra brutal. Y sin embargo, los sucesos del 11 de septiembre nos han seguido marcando por 50 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Chile quiso borrar esa guerra como un trauma? ¿Se metió esta guerra debajo de la alfombra? ¿O hay una capacidad de resiliencia notable del pueblo chileno y una cierta sabiduría de decir no podemos quedarnos pegados en algo que nos llevó prácticamente o nos pudo llevar a la destrucción? Toda esta conversación la suscita un libro. Eso es lo que más me maravilla, la importancia de que hayan buenos narradores que tomen nuestra historia y la narren bien. Eso es muy importante. Y no hay muchos. La novela histórica se llama Guerra entre Hermanos. El autor ustedes lo conocen perfectamente bien. Él ha estado antes aquí caminando conmigo en este jardín. Es Guillermo Parvex. Guillermo, muy bienvenido al jardín en esta tarde. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Realmente es un placer conversar contigo y compartir toda nuestra conversación con tus miles de auditores. Muchas gracias. Son auditores súper fieles que nos siguen hace más de 8 años en este espacio que se llama Desde el Jardín. Bueno, estamos sentados con Guillermo en un rinconcito de este jardín y hay que recordar que él ha publicado libros muy importantes. Desde luego, el gran bestseller o longseller de Guillermo es Un veterano de tres guerras, un libro muy comentado. La sombra de Patricio Lynch, me parece que conversamos de ese libro con Guillermo antes. Teniente Hernán Merino, Soldado por circunstancia, entre muchos otros libros. La historia de Guillermo, además, una historia muy interesante, puesto que él no es historiador de profesión, pero sin embargo es un historiador de facto. De hecho, es miembro de número de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y lo que ha hecho en los últimos años es dedicarse a su pasión, investigar sobre sucesos, momentos estelares, como diría Stefan Zweig, pero de la historia de Chile, no de la humanidad, y convertirlos en narraciones amables para que el lector, el chileno, viva, vuelva a sentir, vuelva a estar en esos momentos históricos tan importantes, porque es tan entretenida, tan apasionante. La historia de Chile es una beta sin fin, ¿o no, Guillermo? Tienes tema, pero para rato ahí, ¿o no? Mire, cualquiera podría pensar que la historia de Chile es plana, corta o simplemente fome, como se podría decir una persona joven, pero tiene muchas mini historias, porque yo no pretendo rescatar la historia de Chile por completo, eso es tarea por un gran historiador, pero sí rescatando
historias pequeñas que en el fondo van ensamblando y demostrando lo que ha sido Chile en ciertas etapas. Y es una vertiente bastante prolífica. Hay muchas historias, muchas, de todo tipo. Oye, Guillermo, ¿y cómo... lo conversamos alguna vez, pero a lo mejor alguien no nos escuchó en esa conversación. ¿Cómo nace este bichito, esta pasión, este virus de la pasión por la historia de Chile, por estas microhistorias, que por lo demás son micro, pero revelan momentos importantes de la historia del país? Momentos fundantes, diría yo. Mira, yo creo que fui inoculado con este virus, como tú lo denominas, desde muy niño. A mí la historia de Chile me atrajo, te diría que de los 8 o 9 años. De bien temprano. Claro, comencé con historia novelada y por supuesto creo que lo más importante que leí en esa etapa fue Adiós al séptimo de línea, de Jorge Nostroza. Ese libro, ¿cómo marcó a varias generaciones? Es un libro de los libros importantes que se han escrito en Chile. Ahora detengámonos en él un poquito. Sí. El recuerdo que tú tienes, háblanos un poco de ese libro. Para mí el gran valor personal que tiene Adiós al séptimo de línea, sin restarle valor a otras obras de Jorge Nostroza, es que me permitió a mí ver una película, sumergirme en la historia, porque hacía descripciones tan nítidas de paisajes, de lugares, de personalidades, que me hizo hacer un viaje por la historia, un viaje en el que me embarqué, se da, y que todavía estoy realizando. Y creo que eso le pasó a millones de chilenos, porque según tengo entendido, Adiós al séptimo de línea es el libro más vendido en la historia de Chile. Es absolutamente así. Y que llega alrededor de 4.900.000 Imagínate, copias. eso es único en Chile, para un mercado tan pequeño como el nuestro, exactamente. ¿no es cierto? Entonces creo que es un fenómeno que le ha pasado a miles de chilenos, con la diferencia quizás que no me supe desembarcar. Te quedaste adentro. Y me quedé adentro, exacto. Oye, Guillermo, ¿qué rescatarías? A ver, primero de la historia, de las historias que cuenta, ¿cuál te quedó? ¿Cuál personaje? ¿Cuál momento? Así como indeleble de la lectura de esa novela. A ver, sin hablar de personajes, creo que lo que me quedó a mí más profundamente arraigado fueron dos cosas. Una, la decisión del pueblo civil de participar en esa guerra, evidenciado, ¿no es cierto?, en el teniente Cobo, en los personajes ficticios y también en ciertos personajes reales que menciona Jorge Nostroza, y además en los padecimientos que tuvieron y que los supieron superar con coraje, con un espíritu que surgió de la nada, pero que fue demasiado fuerte y que les permitió avanzar por los desiertos, vivir en las heladas cumbres de la sierra, combatir, etcétera. Creo que fue lo que más me quedó fue en la fortaleza del pueblo chileno, y no digo del soldado chileno, porque todos sabemos que la mayoría de los que combatieron no eran soldados al iniciarse la guerra, y eso me marcó a mí mucho. Bueno, eso habla también de ese sentido patriótico que está tan arraigado en el pueblo chileno, que es algo tan profundo, tan atávico. No es como una invención de arriba, de algo que inventaron algunos intelectuales que formaron el país. Es algo con un arraigo muy potente, ¿no? Yo creo que eso tiene un arraigo y lo ha tenido hasta hace muy poco tiempo, que fue también lo que experimentamos aquellos que fuimos movilizados el año 78 ante la crisis con Argentina. Y uno veía gente tan distinta políticamente, tan opuesta al régimen de turno, pero que estaba dispuesta a todo para defender la soberanía chilena. Entonces creo que ese patriotismo se ha logrado mantener. Es un patriotismo extraño, porque... Es extraño para muchos, incluso extraño. Extranjeros, amigos extranjeros que vienen, se extrañan, por ejemplo, de ver en las fiestas patrias todas las casas embanderadas, incluso algunos como que se asustan, dicen, ¿qué es lo que es este chauvinismo tan fuerte, no? Claro, y es un patriotismo que emerge esporádicamente, no está siempre presente, porque uno podría decir este patriotismo está presente en la forma de trabajar, de comportarse, de relacionarse, pero no es así. En los momentos de crisis, como que... Tú tienes toda la razón, que se moviliza. Es un volcán que hace erupción en los momentos de crisis.
ya sea inundaciones, terremotos, que ahí vemos nosotros cómo surgen las verdaderas personas que quieren colaborar con el prójimo y hacer algo por el país. Oye, Guillermo, y ya como escritor, desde el punto de vista estilístico, literario, de la manera de escribir, ¿qué aprendiste tú del autor del Adiós al séptimo de línea? ¿Qué es lo que rescatarías tú, ya como escritor, como hombre que se dedica al oficio de escribir novela histórica? Que lo que rescato de Jorge Nostroza es su capacidad de poder escribir una gran novela, pero basado en una fuerte investigación previa. Es cierto que es una novela, que no es un texto de historia, pero tiene una base real muy fuerte que tiene un gran valor, que es lo que yo modestamente trato de imitar, que es inducir a la gente a tomarle cariño a la historia. Porque yo, ¿qué es lo que pretendo con mis libros? Es que sean a lo mejor el gancho para alguien que la historia es algo ajeno, que no le interesa, que de repente con un librito como los míos se interese, y posteriormente, si quiere seguir explorando, tiene a los grandes historiadores, Barros Arana, Bulnes, etcétera. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es el historiador favorito tuyo? Bulnes. ¿Por qué? Creo que es mucho más, no es que haya sido más capaz, sino que tuvo acceso a mayor y mejor documentación y en sus libros, digamos, hay textos que difieren de Barros Arana en cuanto a batallas de la Guerra del Pacífico, etcétera, pero que no creo que Barros Arana lo haya hecho por ser una persona poco objetiva, sino que no tuvo a la mano textos que sí tuvo Bulnes, y por lo tanto creo que una historia un poco más certera, porque la historia nunca es 100% real, siempre hay cosas que se escapan o que quedan prisioneras del subjetivismo. Pero con ese me quedo yo, con Bulnes. Lo interesante, porque aquí en la construcción de tus novelas hay un trabajo previo de investigación, un barrido, ¿no es cierto?, de meterse en los archivos, de explorar. Y uno podría creer, la idea atávica es de que en Chile, como tenemos, no cuidamos la memoria, no cuidamos nuestra historia, no tenemos una base documental bien cuidada. Y parece que no es así. Es decir, que tenemos archivos de gran calidad, de gran profundidad en la historia, etcétera, y que tú te has encontrado con esa base, con ese fondo que está ahí, disponible. Sí, mira, realmente los archivos chilenos a veces son menospreciados, pero son de gran valor. Pese a los terremotos, incendios, inundaciones que han destruido muchos archivos, sobre todo los parroquiales, que eran muy importantes en la época inicial de nuestra independencia o en la época colonial, pero los archivos como el Archivo Nacional tienen documentos de mucho valor y poco consultados. O sea que de repente puede ser el primero que lo consulta. Bueno, cuando yo estaba investigando la muerte de Manuel Rodríguez, que fue mi cuarto libro, logré acceder al texto del juicio contra los presuntos autores del asesinato de Manuel Rodríguez. Y me dejaron bajar a la bóveda donde estaba la caja con todos los legajos, y esa caja tenía un papelito, un cartoncito al lado donde iban anotando quiénes lo habían consultado. ¿Ya? Yo lo consulté eso en el año 2018 más o menos, y el que lo había consultado antes que yo se llamaba Benjamín Vicuña Maquena. Ni más ni menos que Benjamín Vicuña Maquena. O sea, habían pasado la friolera 80 años y nadie había nadie había ingresado a ver esos archivos. Y la emoción de tocar un documento así, ¿eh? Me imagino que eso te produce una emoción. Por supuesto. Mira, me produce una conexión con la historia, o sea, una conexión muy fuerte, que creo que ahí está el valor también de los museos. ¿Ah? Los museos no son una galería de arte, sino que permiten una conexión con la historia. Bueno, y entraste en un tema, yo lo adelanté al comienzo, el tema que de fondo de este libro, Guerra entre hermanos, el último libro de Guillermo Parvex, que es la Guerra Civil de 1891. Partamos primero por los datos, lo que emocionó a mi hijo que te escuchó en una feria.
efectivamente, no sé si esto es discutible, hay un debate o no, ¿hubo más muertos, más fallecidos en la guerra civil que en la guerra del Pacífico? Es efectivo, es efectivo. Si uno mira las cifras globales y suma los muertos en combate de la guerra civil, hubo alrededor de 5.000. Si suma los muertos en la guerra del Pacífico, son alrededor de 10.000. Pero la diferencia radica ¿dónde? Que alrededor de 3.200 a 3.500 muertos en la guerra del Pacífico murieron de enfermedades. Los batallones fueron afectados por enfermedades que eran comunes en la época aquí en Chile, como el cólera o la viruela, pero también por enfermedades que eran desconocidas para los chilenos, como el paludismo. Uh-huh. Entonces, si consideramos los muertos en combate en la guerra del Pacífico, fueron alrededor de 6.500 a 7.000. Y en la guerra civil de 1891, en los campos de batalla, ya fuera en Pozo Almonte, Dolores, Zapiga, Pisagua, Concón o Placilla, murieron alrededor de 5.500 hombres. Pero paralelo a eso hubo una gran lucha entre civiles, entre los comités revolucionarios que apoyaban a los congresistas y las fuerzas represivas de Balmaceda o civiles partidarios de Balmaceda, que se trenzaron en luchas constantes y que dejaron alrededor de 3.000 civiles muertos. Y eso ocurría en ciertos barrios a la vista del resto de los habitantes. O sea, los chilenos vieron cómo vieron este desangramiento, por decirlo así, colectivo, ¿no? Claro, por ejemplo, encontré casos yo como en Temuco, que un comité revolucionario partidario del Congreso asaltó la casa de un dirigente balmacedista y lo asesinaron y le quemaron su casa. Y 2 días después, comités que defendían a Balmaceda asesinaron alrededor de 20 personas que eran partidarios del Congreso y les quemaron sus residencias. Qué tremendo, ¿no? Ahora, lo más grave ocurrió también después de los combates de Placilla. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí? Después de la batalla de Placilla, mientras las tropas vencedoras bajaban a Valparaíso, recordemos que estaban en las alturas del puerto, salieron todos estos comités revolucionarios a atacar directamente todas las casas que tenían una X en la puerta, que eran las casas no hablemos de dirigentes, de partidarios de Balmaceda. Y en alrededor de 12 horas entraron a 650, 700 casas, las saquearon, las quemaron y mataron a sus moradores. Es decir, fue una masacre. Claro. Con todas sus letras. Y tenemos también masacres por el lado balmacedista. O sea, era por ambos lados, por ambas facciones. Claro. Ok. Eso es lo que ocurrió en esta guerra civil entre chilenos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quién tuvo la mayor responsabilidad, según tu investigación, en que llegáramos a ese escenario? Porque es importante decir que yo leí el libro y uno dice... porque esto está contado, yo lo vamos a decir a través de la historia de 2 chilenos que eran amigos y compañeros de un mismo colegio, entiendo que eran los padres franceses. Exacto. Ignacio Aguirre y Pedro Alvarado, muy amigos, muy cercanos, que habían participado juntos en la guerra, anterior a la guerra del Pacífico, y que terminan en los bandos opuestos, ¿no es cierto? Y así vamos viendo cómo se va dando esta polarización, cómo llegamos a esta guerra fratricida entre hermanos. ¿Quiénes son los verdaderos responsables políticos? ¿Cuál es el análisis que podríamos hacer hoy de esa guerra? Bueno, yo por lo que he investigado, creo que Balmaceda partió con una gran oposición fundamentalmente de parte de la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque él, mientras fue ministro, tanto del Interior como de Relaciones Exteriores de Domingo Santa María, le tocó impulsar mucho las leyes laicas que separaban la Iglesia del Estado. Y eso causó gran malestar en la Iglesia Católica. Y cuando asume Balmaceda la presidencia de la República, ya venía con ese peso de arrastre. Ahora, a esta adversión de parte de la Iglesia Católica se empiezan a sumar sectores conservadores que querían otra cosa con la bonanza de Chile. Los sectores más conservadores querían construir un país más europeo, que se construyeran más teatros,
más Palacete, más lugares que demostraran una urbe próspera y grande. Parecida a las ciudades de Europa. Exactamente. ¿Y qué es lo que Balmaceda, en qué gastaba? En ferrocarriles. En ferrocarriles, en escuelas, en liceos y en hospitales. Y eso lo consideraban un despilfarro. Divertido. Claro. Es todo lo contrario de como miramos hoy día, ¿no es cierto? Pero eso era. Y entiendo que la prensa, a propósito de cuando se habla hoy día del efecto nocivo de las redes sociales en la intoxicación de la política, del diálogo público, la prensa, había muchos medios escritos en esa época, diferentes tipos de medios, algunos más serios, otros menos serios, otros más satíricos, tuvieron un papel en esta guerra. O sea, fueron importantes como acelerantes, por decir así, de la guerra, ¿no? Yo encuentro que fueron uno de los factores fundamentales de la génesis de esta guerra civil y de la crueldad que se vio en esta guerra civil. Habían una clara separación entre los medios oficialistas y los de oposición, pero además de eso había una cantidad de aproximadamente 40, 60 medios clandestinos de circulación pública. Los medios eran clandestinos, pero la circulación era pública, pasquines, por ambos bandos. Y eso fueron transformando con el correr de los meses al adversario en un enemigo a destruir. En un enemigo que había que destruir. Claro. Y eso fue una cosa muy fundamental, esta odiosidad creada por los medios. Y además la intransigencia de ambos sectores. Estoy caminando por este pequeño jardín al fin del mundo con Guillermo Parvex, son las 7:23 de la tarde, estamos conversando sobre su último libro, Guerra entre Hermanos, cuyo tema es la Guerra Civil de 1891. Tú habías ya abordado este tema de la Guerra Civil de 1891. Está en Veterano de Tres Guerras, está en El Rey del Salitre que derrotó a Balmaceda. Vamos a hablar después de ese personaje, Mr. North, que también Neruda habla de él en el Canto General. Pero la diferencia es que este libro abordaste el mismo tema, pero la perspectiva del abordaje del tema fue muy distinta, en la manera de narrar, de contar la historia. Me gustaría que nos contaras eso. Bueno, esa idea, tengo que reconocerlo, no es mía, es de Francisca, mi señora, que conversando un día me dice, ¿tú por qué no escribes algo de la guerra civil? Y yo le dije, sí, escrito. No, me dice, pero desde el punto de vista de las personas, las familias, porque tiene que haber sido terrible. Y yo lo encontré una muy buena idea, así que me dediqué a enfocarla por este aspecto, que es muy importante. Tan importante como fue la guerra y sus consecuencias, es cómo la sociedad vivió este conflicto, que yo, sin exagerar, creo que es una de las guerras civiles más cruentas del Cono Sur en el siglo XIX. De las más cruentas, ¿eh? Descontando la guerra de Estados Unidos, la guerra civil. La guerra civil. Claro. O sea, nosotros tenemos nuestra propia guerra civil. Siempre miramos la guerra civil de Estados Unidos como un horror y nosotros tenemos nuestra historia, Exacto. Nuestra guerra civil, ¿no? Claro. Ahora, la novela parte con un encuentro o reencuentro entre los dos amigos en un mediodía el miércoles 15 de diciembre de 1980. Y ahí, en Huérfanos 54, eso es lo bonito, que uno va descubriendo lugares históricos y puede reconocerlos e ir incluso a los lugares, así que uno mitifique los lugares. Casi al llegar a Ahumada se alza una vieja casona de 3 pisos. Es el restaurante de François Gallet, más conocido como Papa Gallet, uno de los más prestigiados de la capital, y al que acuden políticos, empresarios, escritores y artísticos. Y en este restaurante, en una mesa, en una de ellas, está sentado un oficial del ejército, cuya actitud cuenta de que espera a alguien, de pronto se pone de pie, cambia el semblante sobrio por una gran sonrisa al divisar a un hombre que se acerca a la mesa, que va a ser su amigo. Uno es Ignacio Aguirre y el otro es Pedro Alvarado. Y tú vas tejiendo la historia a partir de ellos. Estos personajes ficticios, me imagino, ¿tienen algún correlato en la realidad? ¿Hubo casos parecidos? ¿Encontraste algún material de la vida, uno diría, la historia privada, que está tan de moda como una línea, ¿no?, de investigación histórica más contemporánea? ¿Qué encontraste ahí? A ver, estos dos personajes, tal como tú lo dices, son ficticios, igual que su familia directa, su mujer y sus hijos, pero están claramente inspirados en cartas que yo tuve la oportunidad de leer. Eso quería preguntar, sí. Ahora, cartas de amigos, tal como eran Pedro
Ignacio, que eran amigos, camaradas, que después estaban enfrentados, y encontré cartas de este tipo de personas con un tenor que yo traté de mantener en los libros. Y además encontré cartas de combatientes de ambos bandos con sus mujeres. Qué impresionante y conmovedor debe haber sido eso, ¿no? Claro, entonces... ¿Hay alguna que te haya llamado la atención, que te haya tocado más, que te haya emocionado más? La que más me emociona a mí fue una carta que aquí en el libro se le atribuye a Aguirre, el militar, que le manda a su mujer cuando está en comisión en Santiago, comisión de servicio en Santiago, ya iniciada la guerra, está donde él trata de suavizar la situación para no infundirle temor a su mujer. Pero en el fondo él está escribiendo esa carta sin darse cuenta de que igual le está infundiendo un temor terrible, porque la trata de alejar de las sombras de la guerra que se viene, pero al decir la guerra que se viene, ya su mujer sufre mucho. Y eso yo lo tomé casi textual de carta entre soldados y sus mujeres. Estamos caminando por el jardín con Guillermo Parve, comentando su último libro, Guerra entre Hermanos. Son las 7:28. Vamos a ir a una breve pausa, pero como siempre, yo digo, a muertos se debe este mundo, que es un verso del poeta de Barranquita. Siempre recuerda alguna efeméride de algún escritor o pintor. Ya estamos de regreso con Cristian Barken, directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando esta tarde por este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Barken, el jardinero de este jardín. Es un jardín que es rico pasearse entre los árboles, escuchar el sonido de los pájaros, bajar un poco el ritmo vertiginoso del que venimos todos después de vivir en la megápolis. Pero también nos escuchan desde otros jardines, desde el jardín y los oasis en el norte, en Antofagasta. Saludo a los radiovidentes de Antofagasta, cariñosamente desde este pequeño jardín. También los radiovidentes de Viña del Mar, con una brisa marina, me imagino exquisita hasta ahora. Me imagino Valparaíso encendido con todas sus luces. Un afectuoso saludo desde acá. Miren cómo se escucha, ya siento las gaviotas que se meten en mi jardín. Y también saludo desde luego a los radiovidentes de la región metropolitana y a los sureños, especialmente donde abundan chucaos, que el tehues, como aquí también en este pequeño jardín. Ahí están los maravillosos pájaros agoreros en los jardines sureños. Hoy día estamos conversando y paseándonos por el jardín con Guillermo Parvex, un periodista, pero al mismo tiempo un apasionado de la historia, que se ha dedicado los últimos años a escribir libros que han tenido un éxito resonante entre los lectores. Yo creo que después de Nostroza, el autor de Edward VII de Línea, tú eres el segundo en cuanto a la recepción que has tenido en los lectores, al éxito de tus libros, que entiendo que debe ser muy emocionante, ¿no? Imaginar esta historia, investigar sobre ellas, sobre esta última que estamos hablando, que es Guerra entre Hermanos, sobre la Guerra Civil 91, y después el contacto con los lectores que reciben tus libros. Sí, tienes toda la razón. O sea, una parte de la emoción es investigar, porque tú vas aprendiendo y descubriendo cosas que de repente son pequeñas, no cambian la gran historia, pero sí son cosas desconocidas muchas veces. Después viene la otra emoción, que es más visceral, que es escribir, redactar, pero al final lo que más reconforta, lo que más llena, es el contacto con los lectores. Uh-huh. Y por ejemplo, me alegra mucho que jóvenes como tu hijo se entusiasmen con la historia a través de estos libros. Eso es lo que más me satisface a mí. Oye, Guillermo, yo fui anotando, mira, tengo todo anotado acá, con páginas y todo, fui leyendo tu libro, fui anotando varios elementos interesantes. A ver, primero, ¿por qué Balmaceda y los balmacedistas perdieron esta guerra? ¿Cuál es la causa más profunda? Yo voy a irme aquí a la página 190, algo anoté, no sé si es correcto o algo tiene que ver con lo que decía, porque hablan acá de que habla de los politiqueros, que por la culpa de los políticos, ¿no es cierto?, se llegó a cierto estado de cosas, ¿no? Pero ¿cuál fue la causa profunda de la derrota de los balmacedistas y del trágico final de Balmaceda? Creo que militarmente hablando,
la derrota de las tropas balmacedistas, que eran infinitamente superiores a las congresistas. Claro, eso es lo que llama la atención, ¿no es cierto? Claro. Porque Balmaceda tenía... ¿Quién tenía de su lado para tener la magnitud de la fuerza? Ya desatada la guerra, poco antes del desembarco de los congresistas en Concón, en Quintero, cuando ya el ejército congresista había crecido de 0 a 12.000 hombres, Balmaceda tenía un ejército en armas de 40, 45.000 Imagínate la diferencia, hombres. 4 veces. 4 veces. ¿Ya? Pero aquí entran dos factores que a mi entender son las causas de su derrota. Una, que los generales balmacedistas, llámese Velázquez, Alcérreque y Barbosa, no supieron imponerse ante los políticos. Y hubo un político en el cual Balmaceda confiaba mucho. Un ministro. Un ministro que era Bañados. Bañados, sí. Y Bañados convenció a Balmaceda que iba a haber una invasión en distintos puntos del territorio. O sea, desde Coquimbo hasta Talcahuano. Y Balmaceda le hizo caso a él contra la opinión de sus generales y las tropas no las concentró. Por eso tenían tropas de 10.000 hombres en Concón. Eso por una parte. Y por otro lado, Balmaceda nunca tuvo el dominio del mar. Y el dominio del mar era fundamental para dos cosas. Una, si hubiese tenido el dominio del mar, en los inicios de la guerra civil podría haber embarcado una división de 10.000 hombres, haber desembarcado en Iquique y haber enfrentado a las fuerzas congresistas cuando éstas no superaban los 5.000 soldados. Pero no tuvo ese dominio del mar, porque si bien la Armada no se plegó como institución a los congresistas, sí se plegó a la escuadra, que era el brazo operativo de la Marina. Y el último factor que yo también le atribuyo parte del éxito es que el alemán Emilio Kerner, que el prusiano, que Balmaceda había contratado para modernizar el ejército, estaba del lado de los congresistas. Se pasó al lado de los congresistas. Y ahí aplicó la estrategia y táctica del ejército prusiano. ¿Y cuál es la diferencia con la antigua estrategia? ¿Qué es lo que cambia la mirada ahí? A ver, hubo dos cosas. Primero, el armamento. Kerner se preocupó de encargar armamento a Europa, que eran los nuevos fusiles Mannlicher de repetición. Una cosa sumamente importante frente a los fusiles de la guerra del Pacífico, que eran de un tiro. Pero lo más importante fueron las estrategias. Las tropas balmacedistas siguieron con las mismas formaciones francesas que emplearon en la guerra del Pacífico y que ya eran anticuadas para la guerra del Pacífico, porque eran del año 1850. Y Kerner impulsó al ejército congresista y lo a actuar en pelotones aislados con una autosuficiencia para que aprovecharan bien el terreno, o sea, evitar esas grandes cargas de miles de hombres que eran presa fácil de la artillería. Entonces empleó nuevas tácticas que eran de dispersión, mejor armados y con el poder marítimo detrás, y por su lado las tropas balmacedistas totalmente dispersas. Hubo una división en Coquimbo que mandaba el coronel Carballo de 10.000 hombres, que nunca se empleó en combate. Hay un fragmento que quiero leer que lleva por título Largo regreso a casa, de la novela Guerra entre hermanos de Guillermo Barbex, que dice: en la fatídica marcha de las derrotadas tropas balmacedistas desde Pozo al Monte primaron el sufrimiento y la desolación. Con el peso de la derrota sobre sus hombros, los soldados emprendieron una travesía infernal a través del desierto yermo de Tarapacá. Al regresar de la Guerra del Pacífico, Ignacio Aguirre nunca imaginó que volvería a atravesar estas penalidades, aunque ahora era peor, pues además de haber luchado entre compatriotas, la mayoría de ellos veteranos con los que había combatido codo a codo iban derrotados y con un rumbo absolutamente incierto. La sensación tiene que haber sido muy fuerte para los que habían peleado en la Guerra del Pacífico de saber que estabas peleando contra compañeros que tenían antes un enemigo común, digamos, al cual enfrentaron, con una épica, etcétera, ¿no? Claro, y yo por lo que he notado, por la investigación que hice, es que, exceptuando a los políticos, a los dirigentes, a los ministros, a los generales y coroneles, de ahí para abajo la tropa no estaba ideologizada. La verdad es que combatieron donde estaban, ya sea geográfica o laboralmente.
Por ejemplo, en el caso de Ignacio Aguirre, que representa a las tropas balmacedistas, él no tenía escapatoria. No le quedaba otra que combatir con el ejército presidencial. Y su amigo, que estaba en la salitrera, no tenía opción de decirle a sus patrones, no quiero formar parte de este ejército congresista, porque habría quedado sin trabajo y totalmente a la deriva con su mujer en un territorio en el cual no tenía cómo subsistir y tampoco había cómo volver a la zona central. Por lo tanto, ahí no primó tanto la ideología, sino que simplemente el lugar en que los pilló la guerra. Y bueno, la novela está construida en estos dos personajes que se van acercando prácticamente, a veces sin verse, estaban al lado, en el otro bando, combatiendo unos con otros, con el temor, ambos dos, de que el otro estuviera en el otro bando, ¿no es cierto? Eso le da un dramatismo tremendo a la novela, le da una humanidad, le da un humanismo. Hay también otra frase que anoté por ahí, una expresión que me llamó la atención, que tenían un odio no propio de soldados, que hubo momentos en esta guerra donde se violaron toda la ética básica de la guerra, ¿no? Era otro odio, no un odio de soldados. Eso me llama mucho la atención y lo atribuyo a lo mismo que conversábamos, a esa odiosidad que se fue creando antes, pero es un odio no visto en la guerra del Pacífico. Nosotros no podemos ponerle una venda en los ojos y decir que el comportamiento de las tropas chilenas siempre fue ejemplar en la guerra del Pacífico. Hubo hechos muy vergonzosos, como por ejemplo, posterior a la batalla de Chorrillos, cuando la soldadesca, ¿no es cierto?, ingresa al balneario de Chorrillos y asesina a hombres, mujeres y niños. E incluso asesina a los oficiales que eran sus jefes, que trataron de impedir esto. Pero fueron hechos aislados. Fueron excesos. Excesos. Pero en la guerra civil el odio estaba presente en cada enfrentamiento. Por ejemplo, en el combate de Pozo Almonte, cae herido el jefe de las tropas balmacedistas, el coronel Robles, y es trasladado a una carpa de la Cruz Roja, atendida por cirujanos bajo la bandera de la Cruz Roja, y los soldados congresistas entran a la carpa, lo sacan, violando lo matan y una serie de otras atrocidades. Lo mismo se ve posterior a la batalla de Placilla, con los generales que mandaban el ejército balmacedista. Y eso era una constante, que no me explico. Y que lo deja uno pensando como lector, Guillermo, de lo peligroso que puede ser cuando los países se polarizan, cuando los países son intoxicados por visiones ideológicas antagónicas, cuando convertimos al adversario en un enemigo a destruir. Yo creo que este libro, por eso que tiene mucha actualidad, es decir, uno lo lee y se estremece, no es que estemos en ese escenario ahora, pero hemos tenido momentos de tensión y a veces en la conversación que se da en las redes sociales, en la conversación pública, uno tiende a ver cómo se va deteriorando el diálogo y cómo eso va teniendo consecuencias, ¿no es cierto? Y que los países pueden llegar a escenarios tan brutales y tan terribles. Yo creo que el escenario más temible es el de una guerra civil, peor que el de una guerra, digamos, ¿no? Sí. Y el libro nos hace reflexionar sobre aquello, sobre cómo no evitar volver a repetir una historia tan dura, tan cruel. Bueno, esa era un poco la idea de poder relatar esta guerra de un punto de vista mucho más humano, para que el lector comprendiera la importancia de no ser intransigente en los momentos críticos y la importancia de saber ceder un poco para evitar tragedias como esta. Oye, Guillermo, otra historia que me impresionó mucho es en una primera batalla, creo que fue en Placilla, ¿no? Donde va justamente uno de los personajes y son derrotados y entran a Perú. Recién había una guerra con Perú. O sea, entran estos chilenos derrotados que eran balmacedistas, ¿no? Y los reciben en Perú y los atienden y los acogen. Es impresionante eso. ¿Eso fue así? ¿Fue verdad? ¿Qué pasó ahí? No, eso es totalmente verídico. Es decir, lo único ficticio en esa parte del relato es la existencia de Ignacio en esa caravana que ingresa a Perú. Pero los jefes que la guiaron, las personas que ingresaron, es todo verdad. Y eso revela un gesto muy de gentes, muy humano de las autoridades peruanas.
que podrían haber guardado un rencor y un Terrible. resentimiento contra cualquier chileno que se hubiera... Imagínate, estábamos a 6 años de término de la Guerra del Pacífico. Y actuaron y conforme a las leyes internacionales de la época, que era internar a tropas no adversarias, sino que a tropas extranjeras. Y ellos fueron no hechos prisioneros, sino que fueron internados. Pero un internado que es cierto que los tenían recluidos, pero no en calidad de presos, pero además las autoridades y la comunidad atendió generosamente a esos soldados, y la autoridad se preocupó, la autoridad peruana, de proporcionarle elementos para que escribieran a sus familias, enviar las cartas a Valparaíso y mandarle una carta al gobierno chileno de que cuando quisieran ir a repatriarlo tenían el puerto abierto. O sea, se da la paradoja que fueron recibidos humanamente por sus antiguos adversarios de la guerra, los peruanos, y Claramente. que adentro se estaban destrozando y matando de una manera sin ninguna piedad alguna, entre chilenos, digamos. Claro, y en el libro no se menciona porque la historia transcurre por otro sector, pero hubo otra de la misma tipo que fue la columna del coronel Camus, que era balmacedista, que eran 4.000 soldados que iban marchando hacia Pozo Almonte, pero se demoran y no alcanzan a llegar, y al ver que estaban las fuerzas balmacedistas destruidas, inician una marcha hacia Calama y pasan a Bolivia. Y en Bolivia fueron aceptados, se les desarmó, se les quitaron los fusiles, obviamente, y se les autorizaron los sables a los oficiales, les proporcionaron alimentación, y hicieron toda la travesía por Bolivia, ingresaron a Argentina y luego ingresaron a Chile por los Andes. Qué increíble el periplo ese. Claro, y se demoraron 2 meses en llegar a los Andes, pero les dieron todas las facilidades. Y Bolivia también era un país Imagínate. que venía saliendo de la guerra. Imagínate ¿Sí? todo el resentimiento que podría haber guardado. Bueno, hablábamos del famoso Mr. North, cómo él inclinó la balanza. Aquí queda claro en el libro que fue una intervención importante. Yo te preguntaba una de las causas de por qué fue derrotado Balmaceda. Bueno, esta podría ser una de las causas, ¿o no? A ver, cuéntanos historia de Mr. North y cómo interviene este empresario salitrero. Primero recordar que John Thomas North llega a Chile como un mecánico pobre, logra hacer su prestigio como ingeniero, que no lo era, y poco a poco se va haciendo de buenos negocios hasta terminar convertido en el dueño de 11 oficinas salitreras, y se marcha a vivir a Inglaterra como un millonario, multimillonario, y siempre tuvo un interés en seguir creciendo en Chile. Pero Balmaceda, en el año 1890, saca un decreto que era un decreto de que todos los nuevos mantos salitreros que se descubrieran debían ser explotados en partes iguales por el Estado y un empresario privado, sea chileno o extranjero. Y eso no le gustó a North. Y North empezó a hacer toda una campaña comunicacional desde Gran Bretaña de que Balmaceda estaba preparándose para expropiar las salitreras. Y ahí crea él lo que se llama la bancada salitrera, que es tomar a todos estos diputados y senadores, conservadores o liberales que se habían pasado del oficialismo a la oposición, y los contratan como asesores legales o directores de las salitreras. Eso es corrupción. Pues es corrupción. Pero en ese tiempo no era. Claro. Una persona podía ser diputado y general, sí, claro. o diputado y empresario. Pero crea esa bancada salitrera y empieza a preparar todo para una eventual guerra civil. O sea, empieza a conspirar. O sea, Claramente a conspirar. Una de las personas que él más porque él vino a Chile a conspirar fue el general Baquedano, que era una persona que gozaba de mucho prestigio, y Baquedano siempre se mantuvo al margen de esto, pero le fue mejor con los marinos. Y él después vuelve a Inglaterra antes del inicio de la guerra civil, y desde allá él maneja todas las finanzas para poder armar y equipar este nuevo ejército. O sea, es un personaje fundamental en la generación de este ejército congresista. Después de haber estudiado este periodo histórico, el archivo histórico, imagino que ya profundizaste, ya lo habías hecho en otro libro, pero dijimos con una perspectiva distinta. Tu juicio sobre Balmaceda, la figura de Balmaceda, ¿cuál es tu juicio? Sus luces, sus sombras, su gobierno, su gestión,
¿Cuál es tu mirada sobre el presidente Balmaceda, el expresidente Balmaceda? A ver, lo primero es tratar de desmistificar algunas cosas que a él se le planteó siempre, o sea, se le proyectó siempre a la opinión pública de parte de la oposición que Balmaceda era un anticlerical y satánico, poco menos, cuando él era un católico ferviente. Hay que recordar que Balmaceda estuvo en el seminario y se retiró 6 meses antes de ordenarse sacerdote. Ahora, como estadista, yo creo que Balmaceda era un gran estadista, porque en el fondo supo enfocar esta tremenda bonanza económica de Chile después de la Guerra del Pacífico, gracias al salitre, enfocarla a la conectividad y al desarrollo social del país, educación, salud y obras públicas. Pero también creo que, como todas las personas, tiene grandes defectos, y uno de sus mayores defectos fue la intransigencia. ¿Fue intransigente Balmaceda? Yo creo que fue intransigente. ¿Dónde se ve eso? ¿En qué episodio? A ver, se ve desde un comienzo, cuando comienza a enfrentarse con el Congreso sin querer ceder, sin querer perder nada. Por ejemplo, cuando el Congreso buscaba el resquicio legal para declararlo fuera de la Constitución, Balmaceda sabía que él podía evitar eso. Podía evitarlo ¿cómo? Extendiendo o llamando un periodo extraordinario de sesiones en el cual se aprobara el presupuesto de 1891. Pero no lo hizo porque ya estaba molesto con el Congreso, estaba molesto porque el Congreso no despachó estas leyes durante el periodo ordinario y porque sabía que en ese periodo extraordinario también se iba a votar la comuna autónoma, que le restaba poder. Pero si él hubiese puesto en la balanza lo que significaba un restarle poder mediante la comuna autónoma y evitar quedar al margen de la Constitución, creo que fue la intransigencia, que él a conciencia se puso fuera de la Constitución al prorrogar el presupuesto de 1890 para 1891. Y ahí le dio argumento a los opositores. Él prorroga el presupuesto y al otro día se levanta el Congreso, ¿no es cierto?, y lo declara inconstitucional. Neruda lo mitifica en el Canto General y dice: él soñó un sueño preciso, quiso cambiar el desgarrado paisaje, el cuerpo consumido del pueblo, quiso defenderlo. Es tarde, ya, escucha disparos aislados, los gritos vencedores, el salvaje malón, los aullidos de la aristocracia, escucha el último rumor, el gran silencio, y entra con él rescatado a la muerte. ¿Cómo fue el final de Balmaceda? ¿Algún dato importante, interesante que hayas descubierto en esta investigación? Mira, a mí lo que me impresiona es la lucidez que tuvo él para redactar su testamento político, que es una brillante pieza, digamos, de política, redactarlo sabiendo que una vez terminada la redacción él iba a terminar con su vida. Creo que es el momento más sublime de Balmaceda. Ahora es un momento rayano en la locura, porque creo que ninguna persona en sus cabales termina con su propia existencia. Siempre los hombres tratamos de sobrevivir hasta el último minuto, pero él lo hizo también consciente de que a lo mejor pensaba que iba a ser humillado, ¿no? O sea, estaba claramente consciente de que si él se entregaba a las autoridades, a las nuevas autoridades, no solamente iba a ser juzgado, iba a ser linchado, cosa que habría ocurrido sin ninguna duda, dada la efervescencia que había. Qué impresionante habría sido eso. Bueno, qué baldón para la historia de Chile habría sido, ¿no? De hecho, su funeral fue todo un sainete, como dijo la época de la prensa, porque a sabiendas de que el pueblo o hordas querían lincharlo, llevaron un ataúd, lo llenaron con ladrillos y lo sacaron en una carroza desde la legación argentina, protegido por un piquete de caballería del nuevo gobierno. Pero ese piquete avanzó 2 cuadras y se fue a su cuartel, y al cruzar el puente del Mapocho hacia el cementerio, la turba puso barricadas, sacó el cajón para destruirlo y se encuentran con ladrillos adentro. ¡Qué impresionante historia! Y mientras tanto Balmaceda fue llevado en un coche de arriendo, un taxi de la época, envuelto en una alfombra, al cementerio general por una puerta de servicio y enterrado en la tumba del administrador del cementerio en forma
temporal. Entonces, ese hecho demuestra que si Balmaceda se hubiese entregado, habría sido una muerte al estilo Mussolini o algo peor. Guillermo, la última pregunta. ¿Cómo después de una guerra tan cruenta, que tuvo más muertos que la guerra del Pacífico que la había precedido, una guerra entre hermanos, que es el título de tu novela, cómo el país sale tan rápido de esto? ¿Cómo se recupera tan rápido? Uno podría haber sido que esto habría dejado huella en las familias, odios, rencores atávicos, sed de venganza. ¿Cómo lo interpretas tú? Mira, la única explicación que me he podido dar es que la vergüenza por esta guerra fratricida fue tan grande que las sucesivas leyes de amnistía que fue sacando Jorge Montt fueron acatadas por los dos bandos. Fueron 3 leyes de amnistía, la primera el año 93, donde se liberó de toda culpa desde soldado raso a teniente, la segunda el año 94 de teniente hasta comandante, y la última para el resto de los personajes militares y civiles, con excepción de aquellos que estaban siendo procesados por la masacre de Locañas. Ahora, los sectores políticos entendieron que estas leyes de amnistía eran el único camino para cerrar esa hoja tan triste, tan amarga, y avanzar hacia un Chile que prometía ser un Chile floreciente por económicamente. Si no hubiera sido así, habría sido otra la historia de Chile, ¿no es cierto? Exactamente. Probablemente. Bueno, hay muchos más elementos, personajes, momentos emotivos en la novela, porque tú indagas en el lado humano, lo que pasó al interior de las familias, etcétera. Recomiendo vivamente Guerra entre hermanos de Guillermo Parvex, editado por Ediciones B. Te quiero agradecer, Guillermo, esta interesantísima caminata que hemos tenido de conversación esta tarde aquí en el Jardín. No, el agradecido soy yo, Cristian, por esta agradable conversación y este maravilloso jardín, pues, que nos saca de la ciudad momentáneamente. Bueno, puedes venir cuando quieras, a Muchas descansar, gracias. a tomarte un tecito o un whiskycito de repente. Muchas gracias. Después de esta hora.